Virgilio Soberanis, Roberto Oropesa e Iliana Rodríguez están en Núcleo Comunicación del Sureste para comentar las noticias como debe ser, al tú por tú, en Radio Fórmula Campeche. ¡Iniciamos! Muy buenos días a quienes nos siguen a través de Radio Fórmula, el Núcleo Comunicación del Sureste, en el 97.3 FM. Como todos los miércoles, saludo a mi compañera Iliana Rodríguez Tejero. Muy buenos días, Ilianita. Buenos días al auditorio. Bueno, 18 de marzo, aniversario de la expropiación petrolera, casi 90 años, 88 años de la expropiación petrolera de aquel 1938 con el general Lázaro Cárdenas. Y bueno, vaya que hay temas de qué hablar en relación al tema de Pemex. Y trágicamente, lamentablemente, ayer se presenta un evento, una situación en esta obra emblemática de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, donde ocurre algo que ahorita vamos a tratar de entender y vamos a esperar si también en la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum, supongo que sí, habría alguna pregunta relacionada a esto. Quiero pensar que sí le van a preguntar de este tema, además pues que es el día de Pemex, es el día de la expropiación petrolera y lo que ocurrió, bueno, pues pasó en esta obra emblemática del sexenio pasado, la refinería de Dos Bocas. Le cuento, hubo un incendio desde temprano ayer, empezó a circular la noticia del incendio, también de explosiones ahí de fuego. Estaban viendo los pobladores de la región, de la zona, y bueno, hay varios comunicados, confirmaba Pemex, por ejemplo, en el primero, ¿no?, donde hablaba de que había sofocado un incendio alrededor de la barda perimetral de la refinería Olmeca, que había ocurrido que se había detectado el incendio cerca de las 6 de la mañana alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería Olmeca, y señalaba que no había sin afectaciones, decía en ese momento, era temprano, sin afectaciones y en condiciones operativas normales, y que el evento pudo originarse, ahí vienen los detalles, ¿no?, que el evento pudo originarse por la acumulación de posibles residuos de hidrocarburos derivados de las lluvias torrenciales e inundaciones registradas en la zona. Y que siempre se dijo, ¿no?, con el tema de construir ahí esa refinería, que no era la primera vez, que con el tema de las lluvias fuertes, de algunos fenómenos climatológicos, recuerdo que desde el inicio de su construcción, sí, recuerdo bien que desde el inicio que se empezó a construir, se señaló que se había estado inundando durante la construcción de la refinería de Dos Bocas, y bueno, se señalaba que pues había escogido un lugar pues no idóneo por esta situación de las lluvias que causaban estas inundaciones, que prácticamente se anegara la refinería, ¿no?, provocando pues situaciones de riesgo, ¿no? Pues bueno, las lluvias, o sea, las lluvias, imagínense, ¿no?, en una infraestructura de estas características, que por las lluvias, otra vez es el tema, se da esta acumulación de residuos de hidrocarburos derivados de las lluvias torrenciales e inundaciones. Se inundó la zona de la refinería. O sea, no se lo estoy inventando, o sea, lo estoy reiterando lo que comunicó Pemex, lo que dio a conocer Pemex. Inundaciones registradas en la zona, se inundó la zona donde está la refinería. Eso era lo de temprano, lo de las 6 de la mañana, lo que se había informado cuando se empezó a detectar el problema. Y luego ya viene una comunicación donde dice Pemex estaba atento
al incidente ocurrido, pero ahí ya confirma, lamentablemente, la tragedia, porque siempre estas cosas, yo ahí discutía con algunas personas en redes sociales, un poco, pues son gente muy radical, creo, con el tema de sus ideologías, y yo decía, bueno, que siempre estos temas y estos fallos y estas fallas, y que en el fondo creo que en el país uno siempre sospecha, en este país uno siempre sospecha cuando ocurren estas cosas de la maldita corrupción, cuando ocurren estas situaciones, y bueno, pues ya le decía yo que lamentablemente esto siempre lo terminan pagando los trabajadores, lo terminan pagando las personas, los que están ahí, los obreros, los que se dedican a operar estas instalaciones. Y así lo confirmaba Pemex también, lamentando el fallecimiento de las 5 personas que ya ahora sabemos que murieron. Y vuelve a dar esta explicación, en este comunicado vuelve a dar esta explicación, un poco más de detalle, dice que confirma que debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, o sea, aguas aceitosas de la refinería hacia afuera, o sea, ¿esto cómo se traduce en idioma que todos entendemos? Aguas aceitosas que salen de la refinería y se desbordan y salen de la refinería, bueno, pues yo entiendo que hay una fuga, ¿no? Que no hay una contención, que con estas lluvias, que ya se había advertido que las lluvias era un problema para la refinería, pues no se hace una adecuada contención para que esto pues no ocurra. Entonces no hay contención, no se contienen estas que le dicen aguas aceitosas hacia afuera de la refinería. Hay un estancamiento, hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido, que nunca explican cómo es que inicia esa ignición del líquido. Eso en ningún comunicado está. Por eso vamos a esperar a ver si en la conferencia alguien lo explica, en la conferencia, o lo explica la presidenta, o lo explica alguien en la mañanera, porque nunca se menciona en estos comunicados pues qué provocó la ignición del líquido que aparentemente se desborda hacia afuera de la refinería y prende ya en el exterior de la barda perimetral de la instalación. Y dice, como consecuencia de estos hechos, lamentablemente 5 personas perdieron la vida, entre ellos una trabajadora de Pemex. Y ya que ya luego señala que el suceso se encuentra controlado, que no representa riesgo para la población ni para las y los trabajadores, personal del área de salvaguardia estratégica de la empresa, colabora con las autoridades correspondientes para determinar las causas del incidente, aunque ya dieron ellos causa probable, ¿no? Es este tema de las lluvias, desbordamiento de aceites que salen de la refinería hacia el exterior, hacia la barda exterior perimetral, o sea, hay una fuga ahí de estos elementos y bueno, provoca el desastre, ¿no? Provoca el incendio, provoca el desastre y provoca muertes, provoca el fallecimiento de estas personas, de estas 5 personas. Dice que una de Pemex, entonces quiere decir que las otras 4 personas son civiles, que son... No, lo explica después en otro comunicado. Hay 3 comunicados en total. Este ya es el último, me parece, sí. Ahorita reviso, pero me parece que este es el último. Aquí ya explica el tema de los trabajadores, que me pregunta Silianita. Sí. Dice, en alcance al comunicado anterior, Pemex reitera que la operación de la refinería Olmeca continúa de manera normal y sin afectaciones ni daños en su infraestructura. Pues nada más el daño es que se prendió fuego, que se salieron los aceites y se prendió fuego, no sabemos cómo, pero prendió fuego, hizo ignición, pues ahí está el daño, ¿no? Eso de que ni daños en su infraestructura, pues está por verse. Le dice, luego del incidente ocurrido al exterior de sus instalaciones, al exterior, sí, pero con elementos que inician dentro, saliendo, escapando, fugando, en una fuga, en un desbordamiento de elementos peligrosos, evidentemente, como ya lo vimos.
derivado de las condiciones generadas por el evento. El fuego alcanzó la barda perimetral de la instalación, sin embargo, no afectó la infraestructura. Vuelven a insistir en eso de que no afectó la infraestructura, que opera con normalidad. Pues sí, pero dice, ahí ya señala respecto a las 5 personas que lamentablemente perdieron la vida, se informa que 4 de ellas pertenecían a una compañía de servicios externos a Pemex, quienes transitaban a bordo de un vehículo en una vialidad federal aledaña a las instalaciones de la refinería cuando ocurrió el siniestro. Y ya dicen, ¿no?, que colaboran con las autoridades locales para el esclarecimiento de los hechos y seguirá manteniendo informada a la población. Pero es algo que ya se había, insisto, advertido desde que inició la construcción de esto de la refinería de Dos Bocas ahí en este lugar de puerto de Tabasco, donde se levantó la muy emblemática, pero también muy polémica en su momento. También se elevó muchísimo el costo de esta refinería en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y apenas el año pasado empezó a producir. Hoy está produciendo entre el 15 y 20% de los combustibles en el país. No está todavía a su máxima capacidad de producción, pero desde el inicio que se empezó a construir, lo recuerdo bien, se advirtió que el lugar era propenso a tener problemas, riesgos, por esta situación de que se inundaba, de que las lluvias provocaban problemas ahí y problemas serios. Y todo parece que pues un poco tiempo después, ¿no? Pemex está confirmando que sí, efectivamente, las lluvias, las inundaciones, y pues, que no hay la capacidad de contener todos los combustibles, los aceites, los químicos que se encuentran ahí en la refinería, salen, se escapan, se fugan hacia el exterior, ahí se estancan y hacen ignición. No dicen cómo es que hizo esta ignición, no dicen cómo es que inició el fuego, porque además llevaba un par de días lloviendo. Tal lo comentábamos en el noticiero, llevaba 2 días lloviendo. Entonces ahí, que alrededor que hay como pastizales, hay como baldíos alrededor, ¿no? Sí, pastizales. Entonces, pues, está húmedo, entonces es difícil ahí de entender cómo es que inició un fuego, cómo es que hace una ignición. Es una chispa, y como es obviamente combustible lo que ahí se genera, eso pudo haber provocado una pequeña chispa, ¿no? Un roce, un golpe por la misma inundación, que haya levantado objetos y algo haya chocado, por así decir, haya hecho fricción, pudo haber sido la causa, ¿no? Una chispa. Y habiendo material de combustible, pudo haber ocasionado pues este incendio. Pues quién sabe, no lo dicen, pero pues sí, una tragedia. Y vaya, ¿no? ¿En qué fechas viene a ocurrir? Previo, un día antes. Un día antes de que se conmemore pues estos 88 años de la expropiación petrolera. Y con todo lo que hay, bueno, aquí en Campeche ya sabemos cuál es el tema con Pemex. En Carmen, pago de los particularmente, hay un problema con Pemex en Carmen. Yo he platicado con gente de, pues, muy cercana al gobierno y de Morena. He platicado con gente muy cercana al gobierno y de Morena, y me han dicho, conversado, de que hay la sensación para estas personas, para muchos de ellos, de que Pemex se está yendo o se quiere ir. Yo digo que ya está con un piecito afuera, silenciosamente, ¿no? Que así quiere la partida de Pemex, la salida de Pemex, de la que fue su casa, de donde fue inquilino durante muchos años y le fue re bien a la producción petrolera, partiendo como punto logístico, operativo, de negocios, de alojamiento, ¿no? Porque pues la mayoría de los hoteles ahí en Carmen pues no eran turísticos, ¿no? Se construyeron para alojar a los trabajadores y a los altos funcionarios de Petróleos Mexicanos. Por eso se tenían
lugares en Carmen de ultralujo, hoteles de ultralujo, VIP, restaurantes de ultralujo, pero no era por un turismo, era por la cuestión petrolera, ¿no? Entonces, le fue bien en su momento a Pemex, le fue bien, por supuesto, a algunos en la isla, a muchos diría yo, no, evidentemente no a toda la población, eso está claro, pero hoy que como lo ven, y creo que ahí sí hay que compartir esa visión de que se va Pemex silenciosamente de Carmen, que se está yendo silenciosamente de Carmen, que se está yendo a otros puntos logísticos en Tabasco, en Veracruz, en Chiapas, en el mismo Chiapas, en otros lugares. Pues el tema de Pemex en Campeche es complicado. Hay por supuesto la deuda con los proveedores que pues digan lo que digan, sigue siendo una circunstancia donde no se está pagando a todos los que les deben. ¿Y qué pasa? Bueno, pues las grandes compañías, el problema no es para las grandes compañías petroleras de Carmen, por supuesto que no es para ellas, porque ellas, y así los compartía esta persona, nos los compartía y nos decía la preocupación porque pues, para las grandes empresas petroleras no hay tos, porque ellos siguen teniendo los grandes contratos, ¿no? Esté Pemex en Carmen o no esté Pemex en Carmen, las grandes compañías petroleras que son transnacionales, no son carmelitas ni campechanas ni mexicanas, que son internacionales, seguirán teniendo los grandes contratos. Pues para ellos no hay problema. El problema es el no pago para las empresas que sí están tributando en Campeche, que sí contratan a gente de Campeche, que sí contratan a gente carmelita, y el no pago ahí pues es lo que está estrangulando la economía de Carmen y por ende está llevando a estrangular la economía de Campeche desde hace más de 2 años. Entonces, pues no es un momento fácil. Ahí está el tema del puerto, ¿no? Que ahora mandaron a desasolvar, pero lo mandaron a desasolvar porque se les asolvó. Lo mandaron a limpiar porque imagínense, después de 40 años de ser el principal puerto para Pemex, el puerto de Carmen, el puerto petrolero de Carmen, después de 40 años se les empuercó, se les llenó de lodo, se les estaba ya una cosa terrible. Y es como que, y me decía, ¿no? Es como que la puerta de tu casa, ¿no? Donde viviste 50 años, de repente un día te dejó de interesar y se te llenó de porquería. Y entonces pues ya te vas. En lugar de limpiarla, en lugar de mandar a hacer algo, pues mejor me cambio de casa, ¿no? Y me voy en silencio, y me voy despacito, y me voy con pies ligeros, y ahí dejo el problema. Pues eso es lo que ha pasado. O sea, ahí mandaron a limpiar, pero porque eso es lo que ocurrió, y ahí está lleno de los barcos estos que ya son chatarra de oceanografía también, ahí los dejaron. ¿Por qué? Porque les dejó desde hace varios años, les dejó de interesar la operación. Evidentemente les dejó de interesar invertirle a esto de la operación logística, de la operación en el puerto. Se empezaron ya a planear ir a otros puntos y abandonar silenciosamente la isla donde tanto se hizo durante esos años de la bonanza petrolera para Pemex. Yo creo que ahí está parte de la historia, ¿no? Esta parte de la historia, y hay que asumirla como tal, de que el petróleo en Campeche ya tiene mucho tiempo, y Pemex en Campeche ya tiene mucho tiempo que dejó de ser esta locomotora, ¿no? Esta locomotora que jalaba la economía carmelita y por ende también ayudaba a jalar la economía de Campeche y los presupuestos del Estado y todo esto que tenía como Estado petrolero. Hoy ya incluso se cuestiona si nos siguen dando el trato, si nos siguen viendo o no como Estado petrolero. Ya en esas andamos, en la polémica de si Campeche sigue siendo considerado o no Estado petrolero. Unos dicen que sí,
otros dicen que no, hay respuestas de Pemex ahí como que quién sabe, como que te dicen sí, seguimos las operaciones y bla, 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 pero bueno, ahí no deja de haber incertidumbre si esto pronto se irá, y que ha provocado, platicaba con nuestra amiga Nelly Márquez hace apenas unas horas en otro programa, platicaba con ella, y ¿qué ha pasado? ¿Qué nos dejó Pemex? Pues Pemex nos dejó arruinadas las otras actividades empresariales y productivas trascendentales que tenía el Estado, como es el tema de la pesca. Pues la actividad petrolera dejó arruinada. La pesca de altura principalmente es la que más impactó. Por el cierre de las áreas de pesca y por la contaminación también que provocó, o que ha provocado la actividad petrolera, también mermó muchísimo. Por supuesto también impacto en la ribereña, y bueno, también se desplazó también mucha gente dejó de querer trabajar el campo, dejó de querer trabajar en sus comunidades, dejó de querer trabajar en la producción de alimentos, porque Pemex pues fue un espejismo, ¿no? Fue un espejismo, mucha gente buscó meterse ahí y le fue bien. Yo digo, no creo que le fue bien, pero al final de cuentas pues no se dejó, hoy lo vemos, no se dejó nada para el futuro, ¿no? Para que Campeche tuviera un futuro de vocaciones económicas que pudieran sostenerlo y equipararlo a otros estados, incluso vecinos como Yucatán, que diversificaron más su economía y hoy tienen hasta planta industrial y tecnológica, ¿no? O sea, ya nos llevan 50 años en esto. Y para Campeche Pemex fue un espejismo, así creo yo. Sin decir que no generó riqueza, eso sería torpe decirlo. Por supuesto que generó riqueza, pero la generó, como siempre ocurre, en manos de unos pocos. Cuando se distribuyó también con muchos sesgos, ¿no? Y con muchas propias características socioeconómicas del lugar, ¿no? Mucha población flotante además, ¿no? Mucha gente que venía aquí, trabajaba y se iba, aquí algo consumía, pero no era que todo se quedaba ahí en la isla, y le digo, y cadenas que al final de cuentas terminaron siendo por un momento muy importantes, pero no virtuosas, porque vuelvo al tema del turismo y de la hotelería, ¿no? Hoy los hoteles se están quebrando ahí porque la visión nunca fue turística, era otra cosa. Se crearon planes para generar ahí, impulsar la llamada industria sin chimeneas en Carmen, ¿no? Previendo esa cuestión o aprovechando la población flotante que hay. O si alguno tuvo la visión, fue muy poca y tampoco no se explotó. Que tuvieron mucho apoyo para explotarla, ¿no? Pero bueno, 88 años entonces de Pemex, de la expropiación petrolera. Así, con esto que le digo, lamentablemente lo van a conmemorar, pues mancharon rojo de la tragedia de Dos Bocas, de la refinería Olmeca. Y aquí en Campeche pues nos toca llegar a estos 88 años de la expropiación petrolera, haciendo estas reflexiones que les digo. ¿Qué es lo que hizo Pemex en Campeche, específicamente en Ciudad del Carmen? ¿Qué dejó en estos años? ¿Riqueza para quién, para quiénes, o cómo se distribuyó esta riqueza? ¿Y por qué hoy lamenta tanto que se esté yendo la petrolera silenciosamente, abandonando silenciosamente Carmen, el puerto, la plaza? Ahora sí. Y dejando tantos pendientes, ¿no? Como en el caso del pago a los proveedores, que hasta el momento no se ha concretado. Y también, sin duda, me imagino que grupos ambientalistas en su momento van a dar a conocer o van a levantar la voz, porque sin duda habrá un impacto en la cuestión ambiental, porque se va a Pemex y no sabemos cómo va a dejar, qué chatarras, qué contaminación va a dejar en todo el periodo que ocupó aquí en Campeche, ¿no? Los derrames que se siguen presentando. Y esa mentada zona delimitada de que mucho se ha hablado, tanto los gobiernos como los pescadores de altura, de ribera, ¿no? Que se quejaban de esa restricción de la zona petrolera
en alta mar que impedía obviamente a la pesca pues ser productivas en esa área, ¿no? Por el cerco que había, ¿no? Para impedir que se acercaran el sector pesquero a realizar la actividad que ahí pues competía en su momento, que era muy abundante, ¿no? La cuestión de la pesca del camarón, que fue donde el impacto fue más severo, ¿no? Sí, tenía 1000... La flotilla... 1000 barcos llegó a 1500, tener. creo. Sí, algo así, ¿verdad? 1500 Sí, barcos llegó la a tener la flotilla flota camaronera en su camaronera época. en Carmen. Era la más poderosa del Golfo Sí. de México. Rivalizaba con la flota cubana, con la flota de Estados Unidos, de Tamaulipas. O sea, era una potencia, Sí. la flota camaronera de Carmen. Y hoy quedan 2, 3 barcos. Creo que ya quedan más acá, y aquí quedarán 50, ahí quedarán ni 10. Ya quedó sepultada prácticamente, ¿no? Con la actividad petrolera, la actividad pesquera, pesca de altura. Sí. La de Rivera ni qué decir, me imagino. Se murió esa flota poderosa. Que era también un motor muy potente y fuerte de la actividad productiva en Campeche. Y viene la actividad petrolera, sí. Y obviamente la sepulta al grado que ahora no puede ni resurgir. Así es, sí. Así es. Es la realidad, ¿no? No se puede tapar el sol con un dedo. Es la realidad, pero bueno. Felices 88 años a la expropiación petrolera de este país, para algunos. Vamos a un corte comercial y regresamos para hablar. Recapitulamos ayer del martes del Jaguar, tema que hablamos la semana pasada, el tema del 8M, lo volvieron a abordar ayer en el martes del Jaguar con el consejero jurídico de apellido Serrano, el consejero jurídico del gobierno de Campeche, volvió a aparecer para hablar de las demandas que interpuso el gobierno de Campeche y cuál es la situación jurídica. Ya se sabe la situación jurídica de las personas que estaban ahí detenidas esperando vinculación o no a proceso, 2 en libertad y las 2 mujeres que quedaron ya vinculadas por homicidio en grado de tentativa, daños en propiedad ajena y motín, y se les da prisión preventiva para que permanezcan en el cerezo de Coben. Con esto regresamos. Tus opiniones alimentan la manifestación de las ideas. Participa con tus mensajes en el 981 13 8 11 42 o llama directo a cabina al 981 81 6 64 44. Regresamos. El análisis de los temas políticos, sociales y económicos de Campeche y México continúa. Ya regresamos al Tú por Tú. Le doy los buenos días al licenciado Vigilio Soberanes, que está llegando con nosotros. Buenos días. Antes de entrar a la recapitulación del martes del Jaguar, por el tema del 8M particularmente, quiero leer un escrito que nos compartió la maestra Diana Ortiz Lanz, además también editorialista y siempre apreciada participante en los programas de Núcleo Comunicación del Sureste, sobre el plan B de la reforma electoral. Le voy a leer, porque está muy interesante. Es algo que ocurrió después de que ayer se envió el plan B a la Cámara de Senadores y ya empiezan a detectarse algunas omisiones, errores, fallas. Dice, así las cosas con el plan B de la reforma electoral descafeinada. A horas de presentada la iniciativa presidencial en el Senado, se detecta una grave omisión. En su texto se elimina el principio de paridad en la integración de los ayuntamientos, porque una parte de la propuesta es disminuir el número de regidores, de integrantes de los cabildos y el número de regidores, dejar solamente un síndico por ayuntamiento. Y dice Kenia López Rabadán, a ver si se elimina el principio de paridad en la integración de los ayuntamientos, artículo 115. Kenia López Rabadán hizo público este hallazgo, es la presidenta de la Cámara de Diputados, identificándolo como un grave error y una mutilación a un derecho histórico. En cuestión de horas llegó a la mesa directiva del Senado un oficio de la Consejería Jurídica de la Presidencia solicitando corregir la omisión. En lo personal, señala la maestra,
Creo que al menos hay 3 tipos de omisiones cuando se trata de reformas de la magnitud de la presentada. Las que se dicen involuntarias pero reflejan las verdaderas prioridades. Las que se señala son involuntarias pero pueden contener una intención por aquello de que nadie lo note, y las que verdaderamente no tuvieron ninguna mala intención. Me parece increíble que todos los que revisaron el documento, incluso los dirigentes de los partidos políticos, Morena, PT y Partido Verde, quienes estuvieron reunidos por tantas horas, logrando consensos previos a la presentación de la iniciativa, no lo hayan notado, lo cual demuestra descuido, por decirlo menos. Sin pecar de ingenua, queda esperar que se corrija el error y estar alertas revisando con lupa el contenido íntegro de esta iniciativa de reforma constitucional y de su discusión en comisiones, así como del paquete completo de reformas que incluye diversas leyes secundarias, y señala desde el 50+1 México, que es donde es esta asociación donde pertenece, donde participa la maestra Adriana. Desde 50+1 México nos pronunciamos fuerte y claro en favor del principio de la paridad, ningún derecho menos para las mujeres mexicanas, y es que parece que ahí se había quitado el tema de la paridad en la integración de los cabildos. Señor Virgilio, muy buenos días. ¿Algún comentario para iniciar su participación? Bueno, estaba escuchando en el trayecto por acá, que por cierto, por poco me chocó voy a decir una grosería, un estúpido que me rebasó por la derecha más de 80 kilómetros por hora en el malecón. Total, para que una cuadra más adelante lo alcanzara yo a mis 40 kilómetros, porque está el tráfico tremendo, ¿no? Pero bueno, estamos rodeados de tipo de gente, ya estamos publicando notas de accidentes de tráfico, gente ebria, gente que no sabe manejar, y sería bueno que la policía, así como implanta sus filtros de alcoholemia, implantara filtros para detectar si tienen licencia, si tienen actualizada, y que les haga pruebas, ¿no? Bueno, la sugerencia, antes de que continúe en ascenso los choques y los daños a la propiedad y las lesiones a los conductores, a los motociclistas. ¿Cuántos motociclistas han sido atropellados y muertos? El fin de semana 2 motociclistas, sí, pero no atropellados, se derraparon. Pero por de todas eso maneras, es la misma historia, sí, no saben manejar. Sí, está terrible. O sea, ¿quién les entrega la licencia? ¿Quién les hace pruebas? Nadie. Llegan, hace su papelito y toma. Lo que importa es cash, sí, que caiga el dinero, ¿no? Terrible, sí. Exacto. Bueno, estaba escuchando lo de Pemex y yo de alguna manera participé en estas cuestiones porque cuando dirigí el periódico Tribuna, años 80, cuyo propietario era un familiar muy cercano de nuestra actual mandataria, comenzamos a criticar acremente lo que ya estaba sucediendo en Ciudad del Carmen. Así, con mucho entusiasmo, de tal manera que me dijeron que me fuera a la Ciudad de México porque me iba a atender Jorge Díaz Serrano, que era el director general de Pemex. Y ahí fui, me dieron instrucciones, que era el edificio de Pemex, era el antiguo, no habían hecho el nuevo. Hizo 40, una cosa así. Me encontré un montón de jeques árabes, gente así de todo tipo, de todo el mundo, ¿no? Y me atendió en un privado ingeniero Díaz Serrano, un hombre muy atento, muy cordial, y me pidió me acuerdo muy bien la frase: no me envenene al pueblo de Campeche. No, que no nos pase lo que nos ocurrió en Tabasco, donde nos voltearon a la opinión pública y Pemex no pudo trabajar. Y ya me dijo las razones de las actividades del petróleo, etcétera, y entre otras cosas me dijo que había muchos apoyos que estaba dando Pemex al Estado, y me habló de Libramiento. Él no era autopista todavía, ni periférico, sino Libramiento de la ciudad capital. Y le dije: oye, ingeniero, pero esa obra es una obra estatal. Dice: no, todo el asfalto que se está utilizando lo está donando Pemex. Ah, bueno, pues llámele al gobernador y dígale que le dé las gracias a Pemex, porque en ningún momento se ha dicho que Pemex donó el asfalto.
Después de eso es que ya comenzaron a aparecer esos letreros que traían los vehículos que decían, este vehículo circula con gasolina o productos donados por Petróleos Mexicanos. Pero olímpicamente, el gobernador en turno, que por respeto no lo voy a mencionar porque además ya falleció, pues ni él ni su gabinete dieron a conocer que el periférico, bueno, no era periférico, el libramiento carretero, que partía del mismo espacio que tiene el periférico, o sea, esa entrada de allá por donde se unen las gasolineras y terminaba en Lerma. Critiqué acremente a una compañía que se llamaba Perforaciones Marinas del Golfo, no me dijo nada. Después me enteré que él era el propietario. Y la cuestión está que sí le bajamos para no envenenar al pueblo campechano. 50 años después, confieso que nos equivocamos. Debimos haber envenenado al pueblo campechano para que Pemex nos diera lo que Campeche merecía. Porque efectivamente se acabó con la principal industria que era la camaronera. Nunca tuvo tantos barcos, por cierto, la flota. En Carmen lo más que tuvo fueron 450 y en Campeche 230. También en todo el 40. estado se llegó a tener el total de 1.500. No había ni siquiera capacidad de muelles para alojar a tanta flota. Era la más importante del Golfo, eso sí, superaba con amplitud a Tamaulipas. Y competía con Sinaloa, que era el otro estado que tenía mucha embarcación, porque en Sinaloa y Sonora, la flota camaronera estaba en Mazatlán y estaba en Guaymas, eran los dos lugares donde tenía su base. Lo que pasaba era que el camarón de Campeche era de mucha mejor calidad, camarón rosado, y tenía muy buen precio en el mercado norteamericano. Acá salían camiones refrigerados con centenares, miles de toneladas. La mayor parte de la producción se exportaba. El 90% se enviaba a Brosville, Texas, donde estaba allá lo que llamaban los brokers. Nelly los conoce muy bien, uno de ellos me hice muy amigo a través de don Alberto Arceo, que era Ivo Goga, un yugoslavo nacionalizado norteamericano que medía como 2 metros y que había vivido en Campeche porque lo habían traído la familia Selen para que atendiera sus negocios del camarón. Un tipazo. Entonces, todo eso se acabó. Yo di el dato porque lo leí, ya lo recuperé. En el pico histórico, en su mejor momento, la flota del Golfo de México, liderada por los puertos de Campeche y Ciudad del Carmen, alcanzó las 1.050 embarcaciones. Eso es mentira. No sé de dónde es la fuente, pero ¿De expansión? Expansión, quién sabe dónde lo sacó, pero yo te lo digo porque yo era periodista, director de periódicos y demás, y tengo todos los informes de esa época, informes oficiales del gobierno, tanto estatal como federal, y jamás se manejó esa cantidad. Lo que sí me acuerdo muy bien que en el segundo o tercer informe de gobierno de Rafael Rodríguez Barrera vino precisamente Díaz Serrano. El informe fue en el platillo volador, como le decíamos, o sea, en el Congreso. Y allá dijo Díaz Serrano, y consta por escrito, que en Campeche no iba a suceder lo que había ocurrido en otras partes del mundo, que iban a convivir Pemex y la flota camaronera, como ocurría en el lago de Maracaibo en Venezuela y como ocurría en Luisiana en Estados Unidos. Mentirota, jamás ocurrió. ¿En Brasil también, por ejemplo? No, Brasil nunca ha sido productor de camarón. De Sudamérica. Pero de pesca, sí. Sí, pero de camarón estamos hablando. Ah, ok. De camarón en Sudamérica es Ecuador, sí, el que produce, o producía, no sé cómo está ahorita. Y de hecho ha inundado varios mercados, sí, los productos ecuatorianos, ¿no? Efectivamente. Hasta ahí ilegalmente. Sí, porque se metieron mucho a la acuacultura y entonces mezclaban el de alta mar con acuacultura y se volvió un relajo, ¿no? Pero no, ojalá hubiéramos tenido 1,000 barcos. Bueno, ahí está el dato. Ya está hablando la presidenta de lo de Dos Bocas. ¿Les parece si escuchamos del accidente de ayer? Vamos a escuchar. Ya está hablando de la tragedia, sí.
El tema de pues del incendio en Dos Bocas, ¿de qué manera su gobierno? Entiendo que ya Pemex emitió un comunicado informando de la situación, solamente si se va a coadyuvar para el apoyo a las personas que fallecieron, en fin. Fue en la parte exterior de la refinería Dos Bocas, hacia el puerto, hacia la Sipona. Como hubo pérdida de vidas humanas, entra la Fiscalía General de la República a hacer la investigación. Ellos tienen que hacer el peritaje también de qué fue lo que ocasionó este incendio. Lo que sí es que hubo una lluvia muy intensa y parece, repito, no es hasta que no pues se haga el peritaje técnico por parte de Pemex y también de la Fiscalía, parece que ahí hubo un derrame de unos cárcamos de hidrocarburo, y entonces después de que terminó la lluvia se provocó por alguna causa un incendio. Las 5 personas que lamentablemente fallecieron, solamente una compañera era trabajadora de Pemex, 4 son trabajadores de otra empresa, y se está viendo también el lugar donde estaban, etcétera, todas las causas que llevaron a esto. Ayer mismo se fue el director de refinación de Pemex a la zona para poder ayudar a la gente, y también está ahí el área de apoyo social y de gestión social de Pemex ayudando y apoyando pues a las familias en todo lo que requieran, a todas las familias que perdieron a un ser querido, y también pues realizar el peritaje de qué fue lo que ocurrió. La refinería está operando al 100%, o sea, la refinería no tuvo ningún daño, fue en la parte exterior, pero de todas maneras pues tiene que revisarse. Entonces, ¿cuándo se prevé que pudiera estar el peritaje? Bueno, pues ya la Fiscalía tiene que informar y el propio Pemex pues está haciendo su peritaje técnico y el apoyo a las familias que requieran y a la zona, también a Paraíso Tabasco, que es el municipio. Derivado de esto, hay organizaciones que han manifestado que bueno, para las zonas aledañas hay algunas escuelas, me parece que hasta hay un kinder que está como cerca de la zona, y justamente están pidiendo que sean reubicados por ese tipo de circunstancias. La escuela queda del otro lado, no queda en esta zona, sino queda completamente del otro lado. Se hizo un dictamen técnico de las afectaciones que pudiera tener y no salió, digamos, de que se requiere reubicar. Sin embargo, yo les pedí a Pemex que ayudaran a reubicar la escuela, porque los padres y madres de familia pues están solicitando esto y siempre tienen un pendiente de estar tan cerca de la refinería. Entonces estamos viendo cómo se apoya para reubicar la escuela, aun cuando hay todos los dictámenes de que no está en riesgo. Bueno, ahí está parte de lo que comentó la presidenta. Entrar a la FGR, entonces a la investigación, evidentemente son instalaciones federales, pues va a entrar la Fiscalía General de la República, Pemex también hará su peritaje, el bueno creo que va a ser el de la FGR, ¿no? Porque obviamente la empresa pues siempre va a buscar. Yo vi unas imágenes que subió Latinos, no sé si tuviste oportunidad de verla. Vi varias. Y parecía que estábamos en la guerra de Irán, que están atacando mutuamente las refinerías, ¿no? Una cosa espantosa, impresionante el incendio que había. Sí. Mira, ahorita de chismoso, mientras estábamos escuchando las opiniones de la señora presidenta, encontró un documento de 1974 que se llama Listado y Código de Embarcaciones Camaroneras en el estado de Campeche, enero de 1974, por Dilio F. Fuentes Castellanos, Reina Portugal Cano y Álvaro Roda Requena. Instituto Nacional de Pesca, Programa Camarón del Golfo. Y dice en su segundo, es una lista codificada de las 601 embarcaciones que integran la flota camaronera del estado de Campeche con sus principales características: eslora, potencia, edad, desplazamiento, valor, etcétera. Esta información corresponde a enero de 1974 y será actualizada cada 6 meses. En el 75 entró Pemex a esta Ciudad del Carmen. Y ahí empezó la baja. Bueno. Mira, ahí tuvo mucho que ver
Por un lado López Portillo, que era el presidente que necesitaba dinero, y forma más rápida fue la cuestión petrolera, y sí dejó mucho dinero al país, 3 años, y después para abajo, y dejó, ya saben en qué situación económica a México, ¿no? Que todavía nos reponemos de esa caída terrible que hubo. Y por el otro lado, Fernando Rafael Miguel, que era el secretario de Pesca, quien pues, lo que hizo fue proteger a sus amistades, pagándoles a buen precio los barcos y dándoles facilidades para que compraran barcos atuneros, tanto en Ensenada, Baja California, como en San Diego. Y lo que era el gran puerto pesquero de Laguna Azul, adiós puerto pesquero, se convirtió primero era puerto pesquero petrolero y después de plano petrolero, y vámonos, aquí tuviste un barco, adiós. Sacaron, destruyeron a toda la flota camaronera y pesquera, porque no solamente tenían barcos pesqueros, camaroneros. También escaman. También gigantes sí, que salían a pescar y que se refugiaron acá, porque aquí había una empresa paraestatal que se llamaba Productos Pesqueros Mexicanos, PPM, que compró, más que comprar, fomentó una enorme congeladora allá en la unidad industrial de Lerma, y se vinieron para acá a traer todo. Pescaban escama, pescaban cangrejo, pescaban langosta, de todo había. Me tocó como periodista ir a hacer reportajes allá. Yo era corresponsal de 24 horas y no recuerdo si ya era Televisa o Telesistema Mexicano, y el papá de Gustavo Sánchez Paredes era mi camarógrafo y nos permitían, no había tanto exigencias como ahora, entrar a los muelles, subirnos a los barcos, grabar a los trabajadores que hoy salían moviendo su manita y todo, ¿no? Pero sí era un movimiento importantísimo el que había en Ciudad del Carmen, que todo desapareció literalmente. Yo era muy amigo de don Álvaro Rossignol y de otros empresarios y políticos carmelitas, y me llevaban a sus astilleros a ver las flotas que estaban construyendo. ¿Sabe dónde fue para esa flota? A Quintana Roo. Todas se la llevaron. Una y otras se fueron a dar hasta Colombia. Sí. Toda la fuente de trabajo que se generaba desde estar en alta mar como está en la... Y aparte eran barcos de primer nivel, materiales, sí, acero, sí. Ahí empiezan a hacer los aquí barcos donde estamos de acero, pero sí, importante, ¿no? En esa época. Roberto, de acá donde estamos situados, hasta Lerma, tú pasabas a esta hora y ya veías el movimiento de los astilleros, estaban trabajando los carpinteros de Rivera, los soldadores, los paileros, etcétera, unos dándole mantenimiento a los barcos camaroneros que llegaban a su limpieza, el famoso San Blaseo, y otros construyéndose. Aquí se construyó toda la flota escamera de Yucatán, de Progreso, y también la de Isla Mujeres, porque no habían astilleros, ni habían trabajadores que tuvieran la experiencia que tenían los de Ciudad del Carmen y los de Carmen. Y ahora los yucatecos nos llevan ventaja hasta en la pesca. Sí. Increíble. Sí. Pero así estamos, así andamos. Sí, porque ellos tenían, como tuvimos nosotros, el problema del monocultivo del Enequén, del cual dependía la economía yucateca. Cuando ven que ya el Enequén no da para más y deciden cortar, ¿qué es lo que hacen? Convierten al jornalero del campo yucateco en pescador. Se ahogaron un montón en la aventura, no sabían nadar, pero ahí está. Sí, hoy siguen ahora sí que a flote. Sí, los yucatecos. Claro, ellos se dedicaron a la pesca de escama siempre, barquitos más chiquitos, que aquí los hacían, aquí en Lerma, aquí cerca. Sí. Y bueno, pues ahí está. Ahí está el tema de nuestra historia, un poco de nuestra historia económica. Quedó pendiente el tema de, escuchar, ¿no? ¿Quedó pendiente, Leonita? Bueno, sobre los comentarios que hizo la presidenta, ¿no? Ella especificó que dice que hubo un derrame de hidrocarburo en los cárcamos, que es lo que no especificó Pemex en los boletines. Entonces aquí es precisa la presidenta y hace énfasis, como también lo hizo Pemex, que fue en la parte exterior de la refinería. Okay. Y sí recalca pues que se va a dar el apoyo a los familiares de las personas que fallecieron y de que se van a continuar con las investigaciones, ¿no? Tanto por parte de Petróleos Mexicanos, su peritaje, como de la FGR. Y sobre eso... Lamentablemente, Elenita, eso no va a ser el último
inconveniente que tiene esa refinería, porque desde un principio cuando se construyó se dijo que estaba mal ubicada, que iba a haber los crecimientos de la... Bueno, lo acabamos de ver en Ciudad del Carmen, toda la isla se inundó, Total. Sí. toda, 30, 40 centímetros de agua. ¿Por qué? ¿Qué? Porque subió la marea. ¿Cómo impide esto que suba la marea? Puedes controlar un río, poner una presa, pero controlar el mar, Claro. nunca. Pues Dos Bocas está en la misma Situación. longitud de Ciudad del Carmen. Sube la marea, se inunda toda, se dañan los equipos y el agua salada es lo peor que puede tener una empresa como es una refinería. Así que ahí van a tener muchos Mucho problemas. No va a ser Sí. el último, lamentablemente. El consejero jurídico del gobierno ayer en el Martes del Jaguar explicando la liberación de una pareja, de lo del 8M, y las que quedaron vinculadas a proceso y siguen en la cárcel. Justo pues para poder precisar la situación jurídica de las personas que estuvieron involucradas en los hechos que derivaron del 8 de marzo, se iniciaron 3 carpetas de investigación. Las 3 carpetas de investigación fueron judicializadas, únicamente habiendo 5 personas imputadas involucradas. En la primera carpeta de investigación se determinó por los delitos de lesiones calificadas, daño en propiedad ajena y ultrajes a la autoridad. Aquí nada más son 2 personas imputadas que están involucradas en esta carpeta. De hecho, las personas actualmente ya se encuentran en libertad, ya que se determinó la suspensión condicional del proceso. Esto es que se establecieron condiciones que se deben cumplir durante un año, y también se determinó la reparación del daño. Esta reparación del daño ascendió a 120,000 pesos, la cual se va a distribuir durante ese año en pagos mensuales de 10,000 pesos. Claro, porque ellos fueron como aparte, ya había terminado la marcha. Esto pasa después, cuando ellos se van en un carro, les quieren hacer la parada y se les echan a los policías. No estaban marchando, eran un muchacho y una chica, entonces se les van a los policías y por eso es la reparación que están teniendo ahorita del daño. No fue precisamente durante la marcha, ¿no? Uh-huh. Exactamente. La segunda carpeta de investigación que se judicializó, hay 2 personas imputadas que están involucradas, que bueno, pues es la más delicada, porque aquí se encuentra dentro de los delitos está el delito de motín, homicidio calificado en grado de tentativa y daño en propiedad ajena. En esta carpeta de investigación, ya en la carpeta judicial, se determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, a efecto de que pues las personas involucradas lleven su proceso recluidas, y bueno, pues aquí se determinó un plazo de investigación complementaria de 2 meses. No se puede permitir, y lo advertimos, que quienes porque esto no es una expresión de sentimientos de la lucha por el feminismo, esto es cometer acciones delictivas, de intento de homicidio. Esto es muy grave y no se puede dejar pasar porque se vale entonces en esa marcha y ahí aprovecho y mato al compadre que le tengo rabia, ¿no? Entonces no se puede hacer eso. Yo creo que sí tenemos que actuar con responsabilidad, y también les dije, quien haga daños al centro histórico, y ya tenemos los 40 y tantos lugares que fueron dañados del centro histórico, y ya estamos checando quiénes son las personas, porque tendrán que pagar los daños. Y ya la otra chica también, porque tienes otro caso más, ¿verdad? Sí, y la última carpeta de investigación que se judicializó es una persona imputada involucrada, y aquí los delitos es por motín, por daño en propiedad ajena y por apología del delito. Y bueno, esta persona actualmente se encuentra en libertad, está llevando su proceso en libertad. Se establecieron medidas cautelares, que es que no puede salir del estado y que debe de estar recurrentemente yendo a firmar a la unidad de medidas cautelares. Y tuvo que hacer un depósito de reparación del daño. Así que, lo vas a destruir, lo pagas, ¿no? Y tú sabes, y lo que cueste. Entonces, para que lo pensemos, yo creo que nadie puede aplaudir estas cosas. Yo creo que las marchas feministas pues deben ser pacíficas y tienen más respetabilidad. Sí hay mucho dolor, hay mucho sentimiento, muchas de ellas han sido lastimadas, violadas, pero yo creo que cuando salen todas juntas y das este ejemplo, además no están solas, otros colectivos de chicas de escuelas estuvieron apoyando, entonces no se justifica
tratar de a otras mujeres policías, que el otro programa pues vino una de ellas, lo que ella sintió cuando ve el cerillo y cuando ve que las están rociando de gasolina. Pensé en mi hijo, ya pensé en el adiós, y ese es un momento muy duro que nadie puede permitir ni aplaudirlo, ¿no? Así que, entonces, que digan lo que digan, vamos a cumplir con lo que es la ley, nada más, ¿no? Ok, nos da tiempo también de escuchar el tema del posicionamiento que hizo la gobernadora de la reforma electoral, y ya leímos ahí ahorita lo que escribía la maestra Adriana, ¿no? Que ya le están encontrando algunas omisiones, vamos a decir, errores a la reforma que busca disminuir el presupuesto de los congresos de los estados, el número de los congresos al 0.7% del presupuesto estatal, es lo que le darían ahora a los congresos. Ya luego lo amañarán por otro lado, eso no creo que tengan mayor problema, ¿verdad? Pues ellos sobre todo cuando tengan que aprobar los presupuestos de ingresos y egresos. Ellos son los que ponen cuánto para cada quien. Y también el tema de los municipios, solamente bajarle al número de regidores, al número de síndicos, y pues también quitarle los bonos a los funcionarios electorales, estas compensaciones, estos pagos extras, las gasolinas, todos los privilegios que se señalan, y que ninguno gane más que la presidenta de la República. Esta fue la postura anoche de la mandataria de Campeche. Porque también evidenció cómo piensa la oposición, que ellos no van por convicciones, están money y están contando cuánto les queda, y sobre todo los que llevan mucho tiempo dirigiendo los partidos, pues entonces no quieren perder sus plurinominales, entonces quieren que se reelijan y se reelijan hasta la eternidad, y si no, Alito ¿de qué viviría? Y ¿no? Cositas muy que están planteadas muy bien en este plan B, por ejemplo, que se propone ampliar los temas de consulta. Fíjate que ahí pusimos el que era la reforma electoral que necesitaba los 2/3, que era pues más ambiciosa porque disminuía el número de diputados, los diputados plurinominales se elegían, como quien dice, los senadores, disminuyen los... la lista plurinominal. Sí, la lista plurinominal. Pero bueno, aquí en el plan B, que es la que sí se va a votar todavía y que ahí no necesita los 2/3, ahí podríamos ganarlo, dice ajustes al INE. Creo que sí tenemos las elecciones más caras del mundo. Yo creo que eso ya tiene que superarse, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la reorganización operativa, la modernización tecnológica, que yo creo que es a lo que tenemos que llegar, ¿no? También con el cambio en el conteo de votos, se están poniendo nuevos sistemas para hacer el conteo de votos, que por lo general pues nunca checan, ¿no? Y entonces luego hay más votos que boletas y cosas que suelen ser muy raras, y también pues un ajuste al financiamiento público y de los partidos, porque hay partidos que han hecho un negocio de ser el partido político. Yo les digo, y son a veces los mismos. Son franquicias familiares. Son franquicias. De que yo me fui en el 97, son los mismos presidentes de los partidos. Entonces, pues yo les decía, no, pues en el PRD, pues ya Abraham Bandadi ya no es presidente del PRD, regentea el PRD, ¿no? Entonces lo ven como un negocio. Y pues todo este ajuste al financiamiento son algunas cosas que son pasos. Y la regulación de las campañas digitales, creo que hay que regularlas, están siendo abrumadoramente agresivas, y esto divide. Entonces, después de una elección, tienes una sociedad que está odiándose los unos a los otros, entonces no puede ser que eso sean las elecciones políticas, pero como que luego los que están encargados no checan bien, ¿no? Entonces yo creo que esto sería un paso muy importante. Ahí está. Bueno, y a ver, ¿qué le parece esto que le voy a leer ahorita? De Carlos Ucán, diputado de Morena. Dice, sí al recorte presupuestal a los congresos.
Desde el Congreso les puedo decir que le sale muy caro al pueblo este poder. Se tiene que reestructurar y estamos dispuestos a asumirlo. Se sesiona una vez a la semana. ¿Por qué motivo? El pueblo trabaja mínimo 6 días a la semana. ¿Quién lo autoriza? O sea, el que nada más sesionen una vez. Se pagan salarios generosos. En algunos congresos los mandamás usan el dinero para comprar lealtades y billetean a algunos, no a todos, diputados de oposición para hacer el trabajo sucio. Manejan a discreción el dinero sin entregar cuentas a nadie. ¿Por qué el privilegio? Por cierto, dice, el día de hoy pedí permiso al presidente de la mesa directiva para ausentarme de la sesión por un tema médico, es mi derecho. Lo escribo porque si algún diputado o diputada tiene dudas puede consultarlo en lugar de estar haciendo trabajo sucio a sus amos. Claro, no es de gratis. ¿Ustedes creen que es por amor al pueblo que se pronuncian? De presidenta, sí al plan B, o todos hijos o todos centenados. ¿Qué tal Carlos Ucán con este pronunciamiento? Y luego dice, bueno, porque ayer faltaron 13 diputados a la sesión, además de todo, que es una vez a la semana, y no van a la que les toca. Deberían de pagarles. Pero ¿qué onda con Carlos, no? Así es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No ¿Qué dieron pasó? permiso de ir al médico. ¿Qué pasó con Carlos, no? Dice, Deberían sí, de acuerdo. pagarles a los diputados, lo mismo que a los regidores. Ajá. Aquí sí que juego jugado, juego pagado. O sea, si tienen 2 sesiones, pagarles por sesión. Y cuando no haya sesiones, pues no se les paga. No están haciendo nada. Porque si me dijeras que efectivamente están recorriendo su distrito y están haciendo gestiones, pues adelante. Pero por ejemplo, donde yo vivo, el distrito donde yo vivo, nadie conoce al diputado local. Nadie sabe quién es. Y hay infinidad de problemas que le corresponden precisamente a la autoridad municipal y él debería ser el gestor porque son del mismo partido. Pero nadie sabe, nadie supo. Y si haces una encuesta... ¿Qué distrito es? No sé ni cuál es, porque antes era el 4º y nos cambiaron de distrito. No sé si es el 6º, el 7º. Pues el 7. Sí, está ligado con Tenabo. 7. 7. Es Talango. Sí, que antes correspondía a el 7º estaba en el área rural. Es Omar Talango, Bofil y demás. el diputado. Pues pregúntale a Omar cuando ha ido a recorrer Villas de Aquempeche, Las Palmas. No, él anda pegado, a los cordones de Antonio. Así que yo en ese aspecto sí veo correcto que se les pague por sesión. Mira, cuando trabajé en la administración municipal de Liceo Álvaro Oceo Corcuera en el 74, el 77 precisamente, ¿sabes cuánto ganaba un regidor? Ni idea. El salario mínimo general, ni siquiera profesional. Era en aquel tiempo 30 pesos, 35 pesos, 40. Simbólico. Simbólico. O sea, se era regidor realmente porque se hacía carrera política, básicamente. O sea, servía para que en el futuro aspiraras a diputado Sí, local. un trampolín, y demás. un trampolín. Trampolín, por así decirlo. Y Claro. sí habían sesiones todas las semanas de los regidores. Y había una oficina de regidurías donde acudían todos los días, de lunes, cuando no es 1 hora al día o 2 horas al día, a atender a la ciudadanía con los problemas que les llevaban de bacheo, de agua potable, de rastro, de mercados, etcétera. Ahorita no hay en los ayuntamientos una oficina que atiendan los regidores. Es más, ¿quién conoce a los regidores? Ni a los de oficiales, ni a los de oposición. Nadie sabe quiénes son. Aquí sí que nadie sabe, nadie supo, ni el monje loco. Entonces, pues, en ese lado yo estoy totalmente de acuerdo que se reestructure ese sistema que Les es pasen la costosísimo y que nos den un parte de las becas que van a generarse También. con los ahorros. Ileanita, ¿con qué finalizamos? ¿Qué comentario? Pudiera ya salirnos del contexto, está el arribo del nuevo pastor de la diócesis de Campeche que va a tomar posesión el 1 de mayo, pero previamente va a estar desde el 30 de abril, va a llegar hacia el estado, pero primero va a pasar por Carmen para estar en un acto mariano en el santuario
de la Virgen del Carmen, para luego ya el día primero tomar posesión a las 5 de la tarde en un evento pues masivo, digamos así, porque va a ser en el foro aquí en Campeche, y me imagino que toda la Grey Católica pues está ya en los últimos detalles y preparativos para el arribo del 15º obispo de la diócesis de Campeche. Y da un mensaje, ¿no? Sí. Sí, cuando fue nombrado, fue elegido. ¿Cómo se le dice? Cuando asume, ¿no? Cuando asume, sí. Claro. Sí, él va a dar su mensaje cuando tome posesión de la diócesis. Ándale. Sí, que va a ser el día primero, sí, el día 1 de mayo. El día 1 de mayo, el 30 va a estar en Carmen, o sea que va a venir como en una avanzada. Yo me imagino que va a encomendar su mandato a la Virgen, yo supongo, ¿no? Porque va a pasar primero al santuario de la Virgen del Carmen. Entonces va a haber un acto mariano que yo me imagino que va a ser muy masivo, va a acudir toda la Grey, y sobre todo que viene también, ayer hubo una rueda de prensa en donde dieron a conocer el vocero, tanto los coordinadores de la diócesis, de que él viene pues a fortalecer el trabajo que ya se había hecho o que se ha hecho en la diócesis de Campeche, pero que también enfrenta un gran reto porque pues han crecido otras denominaciones religiosas en el estado, y también hay una reducción de la participación de la Grey Católica. Entonces por ahí trae como que viene con mucho trabajo por hacer, pero a la vez también mencionaron en esta rueda de prensa de que va a dar continuidad a lo que se hizo y con base a ello definir estrategias para pues trabajar a favor de la Grey Católica y expandir pues la fe católica en el estado. Bueno, pues a católicos y no católicos, que Dios nos ayude. Cuando dijiste del pastor pensé que estabas hablando del pastor ¿Cuál del Congreso del Estado. Bueno, ese también pastorea otras cosas y a otros. No, este sí es pastor de la Grey. Pastor de la Grey Católica. Bueno, esto también es su Grey. Bueno, que Dios nos ayude. Lo vamos a necesitar. Vamos, ya terminamos. Hasta la próxima semana. El próximo miércoles a las 8 de la mañana por Radio Fórmula regresarán Roberto Oropesa, Iliana Rodríguez y Virgilio Soberanis. Al tú por tú en el 97.3 FM, Núcleo Comunicación del Sureste.